otro proceso adicional, porque el tema de los permisos también es complejo. Sí, porque tú estás ahí ocupada y tener que estar dando permisos es cansón. Sí, es cansón. Ajá. No, pero qué chévere, profe. Qué chévere que pudimos conectarnos fácil. Sí, esperemos los demás compañeros a ver cómo les va. Profe, una preguntita antes de que iniciemos. Uno de los yo estaba mirando la sección J de los SIU, esa pertenece a la economía naranja, ¿cierto? La sección J es información y comunicación. Mm. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Ah, bueno. Sí, te cuento mientras los compañeros se incorporan. La sección J es información y comunicación. Ahorita voy a dar una explicación de las actividades económicas que se encuentran en esa sección. La idea es que hay que mirar la sección y escoger una actividad económica de esa sección. Y con esa, pues, comenzar a hacer el análisis. Es que sabes por qué, porque conozco bien la sección, porque como yo trabajo con una empresa de libros, entonces las Capita, ediciones. súper. Sí, Te sí. queda súper bien, te queda súper bien, pero entonces te hago ahí no una observación, sino un recorderis. Sí. Ten en cuenta que aquí en diagnóstico vamos a hacer un análisis sectorial. Sí, pero Entonces, como trabajo con el sector de trabajo en la sí, Cámara del Libro, o sea, estamos perfecto. afiliados a la Cámara, entonces la Cámara es quien proporciona la información sobre las estadísticas de ventas y pues el DANE de No, ventas. perfecto. Sí, está perfecto. Solamente iba a ir a que no confundamos y de pronto nos vayamos por el lado del diagnóstico de la empresa, sino pues ya tú tienes muy bien identificado el sector y tienes identificadas las fuentes de donde puedes extraer la información. Entonces, no, estás muy bien y falta conformar el equipo. No, creo que tú ya me enviaste la conformación del Sí, equipo. profe. Sí, ya Con estamos. 6 personas, sí. Apenas empezó porque yo ya sabía cómo era esta materia, entonces yo estaba Sí, preparada. ok, bien. Espérame, ¿cuántas personas tenemos ya en sala? A ver si iniciamos. Permíteme un segundo. 2, 3, 4, 5 contigo. Bueno, ¿todos me están escuchando? Es que ellos tienen los micrófonos apagados. Yo los veo acá. Profesora, compañeros, buenas noches. Perdón que no había encendido el micrófono porque mi perrito estaba ladrando mucho. Sí, se escucha bien y se ve bien la pantalla. Ok, Fernando. Vale, estoy atento, profe y compañero. Bueno, buenas noches entonces para todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de diagnóstico. La idea es que nos vamos a seguir conectando de esta forma. Voy a hacer un recorderis para las personas que no estuvieron en el primer encuentro. Alguien tiene por ahí el micrófono abierto, se le escucha como un movimiento de hojas que está haciendo, de hojas como de hojas de cuaderno, algo así, entonces le pido el favor que cierre el micrófono. Estamos en esta semana, a más tardar el 26 de marzo, debemos tomar la decisión de si vamos a hacer consultoría o vamos a hacer análisis sectorial. La consultoría, como les indiqué, pues ustedes van a tener a cargo un asesor. Para la consultoría deben diligenciar un enlace donde registren a su equipo de trabajo, ¿sí? Y esa información va a llegar a una persona que los va a contactar y va a comenzar con ustedes todo el desarrollo de la consultoría. Y los demás que tomen la decisión de análisis sectorial, pues vamos a comenzar a trabajar en el análisis del sector y el subsector acorde con la actividad económica que nosotros seleccionamos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta para contextualizar el tema de los sectores de la economía, ¿sí? Las actividades económicas están divididas en unos sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Son 3 sectores grandes a saber. Según la división clásica de la economía, está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Qué encontramos en el sector primario? Pues encontramos allí todas aquellas
actividades que están relacionadas con la agricultura, con la pesca, con la minería y la ganadería. En el sector secundario, pues todo lo que tiene que ver con la transformación de materia prima en producto terminado. Entonces, pues es un sector amplio, es un sector que digamos que está asociado a bastantes industrias y actividades económicas. Y el sector terciario, que está relacionado con todos los servicios, con todas las actividades económicas asociadas al tema de servicios, ¿sí? Según la actividad económica desarrollada, pues encontramos sectores de la economía, como por ejemplo el sector transporte, el sector financiero, el sector comercio, el sector construcción, el sector minero y energético, entre otros, el sector agropecuario, el sector servicios, el sector industrial, el sector solidario, el sector de las comunicaciones y dentro de cada sector pues encontramos unas actividades económicas, ¿sí? El código SIU es el documento donde se estructuran las actividades económicas adoptadas por la DIAN desde el año 2012, ¿sí? Y allí lo que se hace es una clasificación por el DANE de esas actividades económicas. Vamos a trabajar con el código SIU de la revisión 4, ¿sí? Yo les voy a compartir a ustedes un Excel que ahorita les voy a socializar. Se los voy a compartir a su bandeja de mensajería como para que, digamos, que conozcan en cada sección cuáles son las actividades económicas que se pueden encontrar. Aquí, pues, esta es la estructura de las actividades económicas por secciones. En la A encontramos todo lo que tiene que ver con agricultura, en la B con explotación, y si ustedes notan, aquí tiene unas divisiones. Acá, por ejemplo, va de la 01 hasta la 03, acá va de la 05 a la 09. En la sección C va de las divisiones 10 a la 33. La sección D, por ejemplo, es suministro de electricidad, gas a vapor, división 35. Y así sucesivamente, sección E, sección F, sección G, sección H, transporte y sección J, información y comunicaciones, que es la sección que nosotros vamos a trabajar y que tiene unas divisiones que van desde la 58 a la 63. Entonces, permítanme, les comparto aquí de una vez el archivo. ¿Están viendo mi archivo en Excel? El PowerPoint, profe. Sí, profe, está la presentación. El Excel, ¿no? Entonces, espérame un segundito, vuelvo a compartir pantalla para que puedan observar el Excel. ¿Ahora sí? Sí, ya sí está visible. Sí. Ok, entonces esta es una estructura detallada de la clasificación de las actividades económicas por secciones, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Pues la sección que nosotros vamos a trabajar, que pues yo supongo que la mayoría de ustedes ya la observaron. Y los que no, pues pueden observar acá que en esta sección, permítanme, me ubico en ella. Aquí, sección J, información y comunicaciones, pues hay unas subdivisiones. Entonces tenemos en la subdivisión 58, tenemos actividades de edición de libros, edición de periódicos, edición de programas. En la 59 tenemos actividades cinematográficas de video, producción de programas de televisión, grabación, sonido y edición de música. Y allí encontramos otras subdivisiones que están relacionadas, por ejemplo, con actividades de producción de películas, cinematografía, video, producción de programas, anuncios, comerciales de televisión,
actividades de producción, películas, videos, esa es la subdivisión de esa actividad. Actividades de postproducción, cinematografía, comerciales de televisión, actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos, actividades de grabación de sonido y edición de música. Viene la actividad económica, la asociada a la división 60, donde encontramos actividades de programación, transmisión y difusión. Entonces, ahí encontramos... Profe, una pregunta, perdón. Sí, cuéntame. Es que nosotros escogimos una subdivisión, precisamente la 5914. ¿Sí está bien así o es la general? No, está bien así. Ah, ok. Ustedes escogieron esta. Sí. Sí, está Esa. bien. Ok. ¿Eso para qué es? Poder escoger esa subdivisión así como la han escogido, porque cuando estemos trabajando en la parte de generalidades del simulador de matrices, nos van a pedir el código de la división y nos van a pedir un análisis pues de esa actividad económica. Entonces sí es importante que dejemos explícito allí este código, el 5914, ¿listo? Ok. Viene telecomunicaciones, actividades de telecomunicación inalámbrica, satelital y otras actividades de telecomunicaciones. Y en el 62 viene lo de desarrollo de sistemas informáticos, planificación, análisis, diseño, programación, consultoría informática y actividades relacionadas. Aquí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas de información, planificación, análisis, diseño, programación, pruebas, actividades de consultoría informática, actividades de administración de instalaciones informáticas. Y encontramos en el 63 actividades de servicios de información, hosting, actividades de procesamiento de datos, alojamiento, actividades de agencias de noticias y otras actividades de servicios de información. Entonces, allí están las actividades económicas que yo les solicitaba que revisaran para que pudieran definir con cuál de ellas van a realizar el análisis sectorial. Visto esto, pues, ¿qué debemos hacer? Pues comenzar a indagar, ¿sí? Porque la idea, ¿cuál es? La idea es mirar cómo en tiempos de COVID, cómo se han visto afectadas o afectada esta actividad económica con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y para eso, pues, podemos encontrar varias fuentes de información. El mismo DANE nos proporciona bastantes estadísticas donde podemos encontrar cómo ha sido pues, el comportamiento de cada uno de los sectores en estos últimos años. ¿Ya están viendo mi pantalla de mi presentación en PowerPoint? Sí, señora. Entonces, digamos que acá lo primero que tenemos que hacer luego de haber definido la actividad económica que nosotros vamos a trabajar, debemos comenzar a recopilar la información de ese sector, ¿sí? Si ustedes notan en esa sección, la mayoría de actividades pertenecen al sector servicios. Entonces, es importante que revisemos cómo se encuentra el sector servicios, ¿sí? Qué variables o qué factores del sector servicios son los que más se han visto afectados, ¿sí? Cómo se está moviendo la economía. Cómo se está moviendo la economía en estos momentos. Entonces, por ejemplo, acá yo traigo una información de la encuesta nacional de impacto económico COVID-19, donde, si ustedes notan acá en esta diapositiva, ¿quiénes han sido los más afectados por la crisis del COVID-19? ¿Qué empresas? Vemos que en un porcentaje del 72%
La microempresa es la que más se ha visto afectada con la situación que se está presentando. ¿Cuál de los sectores ha sido el más afectado? El servicios, el industrial, el comercio, construcción. Vemos que el sector servicios también es el que más se ha visto afectado por la pandemia. Y aquí vemos cuáles son las principales preocupaciones de la empresa, ¿sí? Cuáles son las preocupaciones frente a la situación que se está presentando y qué es lo que los empresarios piensan que puede llegar a suceder en los próximos meses. Entonces, miremos que aquí hay varios factores: cambios normativos, comportamiento de la tasa de cambio, problemas de acceso a recursos de entidades financieras, aumento de los impuestos, problemas de aprovisionamiento, aumento de casos de coronavirus, desempleo, problemas de pago por parte de clientes deudores, problemas para pagarle a los proveedores y disminución en las ventas. Dentro de estas factores que se analizaron, pues la principal preocupación de los empresarios está asociada a la disminución en las ventas y a los problemas para pagarle a los proveedores y a los bancos, ¿sí? Entonces, desde allí podemos comenzar a mirar en el sector qué facilidades están ofreciendo los bancos a los empresarios y desde allí comenzar a trabajar los factores críticos de éxito, ya sea que los identifiquemos como oportunidades o como amenazas en el sector servicios. Y aquí, pues uno de los sectores más afectados por el COVID, vemos que hay unos ganadores potenciales, es decir, unos sectores que no se ven tan afectados y unos perdedores potenciales que están asociados pues a los sectores que más afectados se han visto por el tema del COVID. Está, por ejemplo, el tema de la educación, de los servicios financieros, de la fabricación, de la construcción, automotores, aviación y marítimo, turismo y ocio, y petróleo y gas. Y entre los que menos se han visto afectados, por decirlo así, o más bien se han visto afectados, pero en un menor porcentaje, está el sector de médico y servicios, de procesamiento de alimentos y venta minorista, de personal y asistencia sanitaria, el sector de la información. Se ha visto, digamos que no tan afectado, el comercio electrónico y la agricultura. Y esto, pues también es tomado de la República, ¿sí? Entonces, de allí ustedes pueden comenzar a extraer información que les pueda comenzar a definir factores críticos de éxito del sector. Uno de los sectores más afectados es el sector de la hotelería. Se hizo un análisis allí en esta página. Ahorita les comparto el enlace. Se muestra el comportamiento de este sector, del sector hotelero en las diferentes ciudades, ¿sí? Y aquí se ve en cifras, en millones, cuál ha sido la afectación. La mayor afectación del sector hotelero se ha dado en la ciudad de Bogotá. Entonces, de esta manera es que tenemos que hacer la indagación de cómo se ha visto afectado el sector servicios y la actividad económica que nosotros vayamos a trabajar, si es posible analizarlo desde diferentes ciudades para ver cuál ha sido el impacto. Y otra fuente de información que nos puede ayudar en la identificación de los factores críticos de éxito son las noticias, Portafolio, La República, el DANE. Digamos que el tema del análisis y de las estadísticas de afectación del COVID está siendo analizado por diferentes fuentes. Entonces, no nos vamos a quedar cortos en fuentes para hacer este análisis. Lo importante sí es identificarlas y clasificarlas, como yo les mencionaba en la sesión pasada,
definir cuáles van a ser nuestras fuentes primarias y cuáles van a ser nuestras fuentes secundarias, para ir dándole un orden a la información que vamos a recopilar y que cuando vayamos a comenzar la construcción del artículo de pronto no vayamos a tener dificultades. Aquí, digamos que esta es una estadística de cuáles son por ciudades los sectores que más se han visto afectados. Entonces, en Ibagué, sector servicios, Santa Marta, sector turismo, Cali, sector servicios, restaurantes, hoteles, bares, Cartagena, sector turismo también, y gremios organizadores de eventos, en Medellín el sector floricultor, en Cúcuta el sector industrial de calzado. Entonces, estas son estadísticas que nos dejan ver cómo ha sido pues el comportamiento Perdón, de profe. cada señora. Es que no veíamos la estadística, solo vimos hasta donde tú nos mostrabas el cuadro de las preguntas que les hicieron a los empresarios, pero no se veía No me digas eso. Sí, qué pena. Y alzado la mano, así que me da pena interrumpirte. Y profe, una pregunta, pero el sector más golpeado en este momento, yo creo que en todo el país, no son los eventos, o sea, digamos que todo lo que tiene que ver con teatro, conciertos, Con cine. realmente ellos ni siquiera se han reactivado. Sí, exacto. Por ejemplo, el tema de los cines tampoco se ha reactivado hasta ahorita. Hace como un mes se inició la reactivación. Ese es un sector de los más afectados, claro que sí. Pero digamos que ese no es un sector, es un subsector que se encuentra dentro del sector servicios y está muy asociado a todo lo que tiene que ver con turismo y con diversión, ¿no? El sector, digamos que, por ejemplo, el tema de eventos, el tema de alquiler de salones, el tema de todo lo que tiene que ver con eventos familiares y con eventos, digamos que eventos que realizan diferentes organizaciones, es decir, que prestan no solamente el servicio de alquiler, sino también pues el personal, el equipo y todo lo demás. Es uno de los sectores que más se ha visto afectado, pero a nivel general, a nivel de Bogotá, a julio del año pasado, el sector más afectado era el sector hotelero. Tendríamos que mirar a fecha de hoy cómo es el comportamiento, si sigue afectado el sector hotelero o si hay otro sector que se encuentre más afectado, pero según el análisis que hemos venido haciendo, el sector más afectado es el hotelero, porque realmente hasta hace poco se reactivó, pero no se reactivó en su totalidad. Y miren que ahorita se va a venir la tercera ola de la pandemia, según nos indican. Entonces es muy posible que esa reactivación que se dio se vaya a ver afectada y por ende el sector también. Profe. Ya, permítame que es que estoy tratándoles de compartir mi presentación para que vean las estadísticas que les estaba socializando, porque me dicen que no las alcanzaron a ver. ¿Esta diapositiva la alcanzaron a ver? No estamos viendo nada. Ya, ahí sí. Esta hace relación a las empresas más afectadas por la crisis según su tamaño. Creo que hasta aquí fue donde alcanzaron a ver que la microempresa es una de las más afectadas, según el análisis que hizo, según una encuesta nacional que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá. La microempresa es la que se ha visto más afectada y el sector que más se ha visto afectado, acá cambié de diapositiva, el sector que más se ha visto afectado es el sector servicios, ¿no?
a nivel nacional. Y esta era la diapositiva donde estaba indicando algunos factores que están asociados a las preocupaciones que tienen los empresarios para los próximos meses. Y una de las principales es la disminución en las ventas y los problemas para pagar a los proveedores y a los bancos. ¿Sí están viendo esa diapositiva? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Este tipo de información la sacamos del DANE y de pronto de Cámara y Comercio de Bogotá? ¿Hay también información? Sí, de la Cámara de Comercio, del DANE, de la República, bueno, yo tengo unas 7 fuentes que les voy a compartir para que comiencen a hacer ese análisis y para que comiencen a extraer información. Depende pues de la actividad, de la división o de la actividad económica que ustedes seleccionen. Aquí yo estoy socializando información a nivel general del sector, ¿sí? Y en esta diapositiva les mostraba cuáles eran los perdedores potenciales y los ganadores potenciales, es decir, los sectores más afectados y los sectores menos afectados. Y en este caso veíamos que los menos afectados, todo lo que tiene que ver con servicios médicos, con procesamiento de alimentos, con personal y asistencia sanitaria, con el sector de tecnologías de la información y comunicación, con el sector comercio electrónico, agricultura, fueron sectores que no se vieron tan golpeados. Y aquí, pues, podemos ver cuáles fueron los más afectados: turismo, aviación, automotores, construcción, fabricación, servicios financieros, educación, petróleo y gas, entre otros, ¿sí? Y pues hay unas actividades económicas, como mencionaba la compañera, que están dentro del sector servicios, que se han visto afectadas y que pues eso es lo que nosotros queremos identificar con el análisis que vamos a desarrollar. Y ya por último, este es un análisis que nos muestra las pérdidas que ha tenido el sector hotelero en las diferentes ciudades. Entonces podemos ver que en el sector hotelero los ingresos disminuyeron en un 11.4%. Esa no la estamos viendo, profe, esa diapositiva no la estamos viendo. No, tan raro. Solo estamos viendo una que dice sectores más afectados por el COVID. Y luego seguía la de las preguntas, que ahí vemos la 19, pero no la hemos visto. Está de sectores más afectados. Estamos viendo la presentación. ¿Sí la están viendo? Yo estoy viendo dice sectores más afectados por el COVID-19. Sí, perfecto. Ahora me voy a cambiar a la siguiente. Esta. ¿Ahora sí? No, pérdidas en el sector hotelero. No, sigue en esa. Cambia, sigues en la misma. Ay, qué Listo, horror. Ahora sí. Ah, entonces me toca presentarla así. Y esta pues era la última. Sube otra, profe, porque la anterior no la alcanzamos a ver, la 19. Es sectores más afectados. Sí, sectores más afectados. Entonces acá podemos ver los sectores ganadores potenciales, es decir, sectores menos afectados, y los sectores más afectados, perdedores potenciales, a nivel nacional. Esta es una información de un estudio que se hizo en una entidad que se llama Globo Economía, donde analiza la situación de cada uno de los sectores. Y acá, pues, de acuerdo a ese estudio que se hizo, se pudo identificar que el sector más afectado era el sector hotelero. Sus ingresos disminuyeron en un 11.4%, 140 millones de pérdidas en Bogotá. Es donde más se ve afectado ese sector, según las estadísticas según el análisis, el estudio que se realizó.
Y por ciudades nos muestra este estudio cuáles fueron los sectores más afectados en las diferentes ciudades. Acá en Bogotá, pues el sector hotelero, en Cartagena el turismo, en Medellín el floricultor, en Cúcuta el sector industrial de calzado, en Ibagué el sector servicios y el sector transporte, en Santa Marta el sector turismo y en Cali el sector servicios, restaurantes, hoteles y bares. Todos, si ustedes notan, están asociados al sector hotelero. Son actividades que están relacionadas con el turismo y que son las que se han visto más afectadas con el tema de la pandemia. Ese es el análisis que digamos que nosotros debemos comenzar a realizar con la actividad económica con la cual nosotros vayamos a hacer el ejercicio. Yo les compartí a ustedes el simulador por Excel, por bandeja de mensajería. ¿Qué debemos comenzar a hacer? ¿Ustedes ya navegaron por el simulador? ¿O todavía no lo han descargado? Y también vimos el video para trabajar el simulador. Ok, entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a trabajar ese simulador, porque ese simulador corresponde a la primera entrega de nuestras actividades. Permítanme, ya les comparto acá nuevamente pantalla. Ustedes ya trabajaron procesos estratégicos 1, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Me imagino que ustedes en procesos estratégicos 1 trabajaron también simulador. O sea, no estamos, mejor dicho, no vamos a trabajar nada ajeno, ¿sí? Porque básicamente procesos estratégicos 1 nos presenta una estrategia para hacer diagnóstico a través de diferentes herramientas. Y la herramienta en este caso es el simulador de matrices, es decir, el archivo de Excel con el cual vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar a trabajar en el análisis del sector, ¿no? Es decir, del análisis PESTEL. Lo que se hace aquí en diagnóstico es poder integrar las temáticas trabajadas tanto en procesos estratégicos 1 como en procesos estratégicos 2, ¿sí? Por el tema de la pandemia y con el objetivo de evitar dificultades en el desarrollo de la actividad, se va a hacer solamente un análisis sectorial. Si ustedes notan aquí en el simulador que yo les estoy compartiendo en pantalla, anteriormente en diagnóstico empresarial se hacía el análisis PESTEL, Porter, se hacía el análisis MEFI, MEFE de perfil competitivo, la SPACE, que es la definición de la estrategia, y se definía la mejor estrategia para la empresa a través de la matriz cuantitativa de planeación estratégica. Y a partir de allí, pues, se diseñaba un cuadro de mando integral, que era una propuesta que se le entregaba a la empresa. Pero realmente el trabajo que vamos a hacer actualmente es muy sencillo. No nos vamos a ir a ese nivel de profundidad en el diagnóstico. Aquí en la hoja de generalidades, pues vamos a explicar a qué sector de la economía pertenece el subsector. Vamos a explicar cuál es la actividad económica que desarrollamos y vamos a responder algunas preguntas que se plantean allí. Y posteriormente comenzaremos a identificar nuestros factores críticos de éxito, ¿sí? Con su descripción, identificando si es una debilidad, una oportunidad, perdón, o una amenaza. Hay una columna que se llama magnitud del impacto, que también la trabajamos en procesos estratégicos 1, donde el impacto va de 1 a 3. Si ustedes notan aquí en el Excel, va de 0 a 3, pero para nuestro ejercicio de diagnóstico
lo vamos a trabajar únicamente de 1 a 3, porque 0 sería un impacto nulo. Es decir, no habría impacto. Entonces, trabajémoslo de 1 a 3, el impacto, es decir, donde 3 es el mayor impacto, ese factor tiene mayor impacto en el sector, y 1 es cuando tiene un bajo impacto. Y el ranking va de 1 a 15, ¿cierto? Tenemos 15 factores críticos de éxito que debemos hacer cuando nosotros vamos a rankear. Si, por ejemplo, a tasa de devaluación yo le di un impacto de 3, entonces, obviamente, aquí los factores que tengan impacto 3 serán los que tienen los primeros rankings. Y los que tengan impacto 2 tendrán los siguientes rankings. Y los que tengan los impacto 1, pues tendrán los últimos rankings. Entonces, por ejemplo, acá, este primer factor de tasa de evaluación tiene un impacto de 3. Este de acá también tiene un impacto de 3 post-conflicto. Y este otro de acá, llamémoslo, por ejemplo, desempleo, tiene un impacto de 3. Entonces, ¿qué debo hacer yo? En mi ejercicio de análisis, voy a analizar de estos 3 a los cuales yo le asigné el impacto de 3, ¿cuál tendría el ranking 1? Entonces, si para mí es el tema del desempleo, tiene gran trascendencia en el análisis sectorial que estoy realizando, pues le voy a dar el ranking de 1. Después al tema del posconflicto le voy a dar el ranking de 2 y me queda por acá un impacto de 3. A este le voy a dar el ranking de 3, ¿sí? Digamos que este es el orden del ranking. El ranking es una clasificación que nosotros hacemos de los impactos que se asocian a cada uno de los factores. Pero para poder desarrollar un ejercicio de manera organizada, porque esto no solamente es un ejercicio cuantitativo, hay que hacer un análisis y colocar estas valoraciones acá debe ser un ejercicio muy juicioso, porque si yo acá, por ejemplo, le estoy dando un impacto de 3 al tema del desempleo y le estoy dando un ranking de 1, cuando yo vaya a hacer mi artículo en la primera parte de marco contextual, pues yo debo comenzar a explicar cuáles fueron las variables de mayor impacto. Y debe haber una articulación entre esas variables que yo analice allí y las variables que dejé identificadas aquí en esta matriz Pestel. Ya la ponderación se da de manera automática, si ustedes notan acá. Y lo mismo pasa en Porter, ¿sí? En Porter analizamos el subsector. Y posteriormente obtenemos una ponderación acá, que la ponderación nos identificará cuál es el comportamiento del sector, y a partir de esa ponderación que ponemos acá, pues también realizaremos un análisis. Y los gráficos que mencionaba yo en la sesión pasada, que los gráficos, pues los gráficos no los da la ponderación que tuvimos acá. Entonces, estos gráficos, pues son los que trasladaremos a nuestro artículo, a nuestro análisis sectorial, ¿sí? Sí es importante, lo vamos a ir mirando a medida que avancemos, según el porcentaje que obtengamos acá. ¿Qué podríamos analizar nosotros? Si obtenemos un menos 1,3, ¿qué significa eso para el sector? ¿En qué posición se encuentra el sector? Y de allí, de esta información que nosotros trabajemos acá, es que vamos a comenzar a realizar la construcción de nuestro artículo. Para ahorita, para esta semana que viene de Semana Santa, pues está por definirse si vamos a trabajar encuentros sincrónicos o no. Yo les estaré informando previamente. Y en el caso de que no los vayamos a trabajar, sí es importante que vayamos avanzando, que ustedes vayan avanzando con sus compañeros en este ejercicio, no se vayan a dejar colgar, porque la actividad se ve sencilla, y es sencilla siempre y cuando
podamos recopilar la mayor información posible. Preguntas que tengan sobre esta matriz. Profe, yo sí tengo una. Ahorita en el archivo que estabas, vi más o menos 15 líneas. Sí. Se deben hacer las 15... ¿cómo lo explico? Los 15. Sí, sí te entiendo. Los 15 líneas, por así decirlo, los 15 factores. Los 15 factores, sí. Sí. Se deben identificar tanto en Pestel como en Porter 15 factores, pero tengamos en cuenta que si desplegamos, ustedes están viendo mi archivo en Excel, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Mire, si ustedes despliegan acá en la columna factor, encontramos factor político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, es decir, 2, 4, 6 factores, ¿sí? 6 factores, no vayamos a dejar por fuera la identificación de factores críticos de éxito para ninguno de esos factores. O sea, para político, por ejemplo, podemos trabajar 3 factores críticos, para tecnológico 3, para social 3, por ejemplo, y para los demás 2, ¿sí? Pero la idea aquí es que para cada uno de los factores se haga el análisis, y cuando digo análisis es que se identifiquen factores críticos de éxito. Si identificamos 2 factores críticos de éxito, para cada factor serían 6 por 2, 12. Por eso es que es importante que determinemos a partir de qué factor podemos analizar o incluir más factores críticos de éxito. Por ejemplo, en el tecnológico podríamos trabajar 3 factores críticos de éxito. En el económico también. Y en el político o en el social también. Entonces, eso ya lo definen ustedes, pues dependiendo del tipo de información que hayan recopilado para hacer la identificación del factor crítico de éxito. Un factor crítico de éxito se describe de manera sencilla, ¿sí? Desempleo, contaminación ambiental, posconflicto, pocas ayudas financieras, tasas de interés altas. Bueno, permítanme, yo miro a ver si tengo acá otros ejemplos para socializarles, ¿sí? Pero esa descripción debe ser corta. Donde sí se deben extender un poco y analizar con cifras, datos y hechos es en la columna de descripción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la columna de descripción yo debo identificar por medio de, si por ejemplo voy a describir el factor crítico de éxito de desempleo, pues debo mostrar cómo ha sido el comportamiento de los indicadores de desempleo en los últimos periodos. Entonces, por eso hago relación a que la descripción se debe soportar con cifras, datos y hechos. Entonces, allí las cifras, ¿cuáles serían? Las estadísticas que pueda recopilar y las fuentes se deben dejar relacionadas en cada una de las descripciones, ¿sí? Es decir que como voy a analizar 15 factores críticos de éxito, pues cada factor crítico de éxito debe estar referenciado, debe tener la fuente de información de donde yo estoy tomando la información para elaborar mi descripción. Profesora, ¿Sí me hago entender? Profe. Sí, señora. O sea, por ejemplo, si cogemos el primer ejemplo que usted pone, que factor económico, tasa de evaluación. Entonces, Sí. ponemos en descripción, según Banco de la República, fecha tata, estadística tal, se nota que la tasa de evaluación o subió o bajó, bueno, dependiendo de lo que defina, de tal a tal fecha. ¿A eso se refiere con la descripción? A eso me refiero, sí, señora. Y en la DOFA, que en esa... ¿Acá? Sí. En la DOFA, pues tú has identificado un factor.
En este caso, la tasa de evaluación, ¿qué sería? ¿Una amenaza o una oportunidad? Una amenaza. Entonces seleccionas amenaza. Aquí hay algo importante a tener en cuenta. Por ejemplo, si la ley de financiamiento también es una amenaza y la tasa de evaluación también es una amenaza y resulta que a los dos yo les di un impacto de 3, ¿sí? Ah, no, perdón. El ejemplo es, si la tasa de evaluación es una amenaza y la ley de financiamiento es una oportunidad, pero los dos tienen un impacto de 3, es el equipo quien debe analizar a esos dos factores con impacto de 3, a cuál de ellos dos les asigna el primer ranking. ¿Es más favorable que en ese sector se presente esa oportunidad o impacta de manera significativa que la tasa de evaluación esté afectando el sector? Entonces, le doy el ranking 1 a esa amenaza o a esa oportunidad. Ese es el análisis que ustedes deben hacer. No hay una regla en este ejercicio que diga que a todas las amenazas al final les doy los rankings menores o que a las oportunidades les voy a dar los primeros rankings. Eso depende del análisis que ustedes hagan y de la descripción que hagan del factor crítico de éxito, ¿sí? Profe, una pregunta, ese ranking, es que tenía entendido que el ranking, si un ejemplo hay 15, sí, 15 factores críticos. 15 factores críticos, un ejemplo. ¿El ranking no iría de 1 a 15? Sí, sí, el ranking va de 1 a 15, sí. Ah, ok. Por ejemplo, mira, tasa de evaluación tiene un impacto de 3, entonces yo le puedo asignar un ranking de 1, ¿sí? Ley de financiamiento tiene un ranking de 3, le asigno un impacto de 2. El posconflicto tiene un impacto de 3, le asigno un ranking de 3. Esta, que no tiene, así, esta es desempleo, le asigno un ranking de 4 porque tiene un impacto de 3, ¿sí? Y el análisis nos indica que es para asignar el ranking, los primeros rankings, pues debemos tener en cuenta los impactos en 3 inicialmente. Pero entonces ya le asigné. El ranking no se repite, o sea, tiene no, que dar el ranking de 1 no. a 15. Es correcto, el ranking no se repite. Acá estaba repetido porque les estaba dando una explicación ahorita, pero el ranking no se repite, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí ya encuentro un impacto de 2, a este le podría dar el ranking de 5, y aquí encuentro un impacto de 1, a este le podría dar el ranking de 6, y ese será el ejercicio cuando ya tenga definidos cuáles son mis 15 factores críticos de éxito. Profe, una pregunta. ¿Ese ranking va de 1 a 15? ¿1 es el más grave o 1 es el menos grave, menos grave y 15 es el más grave? ¿Cómo es ahí el ranking? El ranking es un orden de importancia del factor, ¿sí? Entonces, 1 es el más importante y 15 es el menos importante. Por eso es que los rankings finales, por decir de 10 a 15, se le asignan a los factores críticos de éxito que tienen impactos bajos, es decir, impactos de 1 y de 2. ¿Sí me hago entender? O sea que si el impacto es mayor, el ranking es menor. Mayor. No, si el impacto es mayor, el ranking es mayor. Mira, si el impacto es mayor, el ranking es... Okay. Eso le entra allá. ¿Sí lo ves acá en pantalla? Sí, profe, también, ¿por qué pone el impacto 3 y ranking 1, siendo que el ranking dice que el ranking es mayor, profe? No, préstenme atención. Es que creo que alguien tiene abierto un micrófono. Sí, yo lo tengo abierto. Ah, por favor, ciérralo un momentico, que es que me genera interferencia. Miren, el impacto, si ustedes notan acá la explicación, el impacto va de 0 a 3, donde 0 es nulo, 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto, ¿sí? Es alto, en este caso,
con el ejemplo, tiene un impacto de 3, ¿sí? Esta amenaza tiene un impacto de 3 y esta oportunidad tiene un impacto de 3, ¿sí? Los demás tienen, bueno, acá hay otro con impacto de 3, acá hay otro con el 3. Digamos que aquí para el ejemplo podemos poner un 2, acá un 1, acá un 2, acá un 3, acá un 2. A mayor impacto, mayor ranking. Entonces, ¿yo qué debo hacer cuando vaya a hacer mi ejercicio? Pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá. Para asignar los primeros ranking, coloco las celdas en un color diferente, donde los factores críticos de éxito tienen un impacto de 3. En este caso son los que están en amarillo. Como le mencionaba ahorita la compañera, entonces analizo conjuntamente con mi equipo estos factores críticos de éxito que tienen un impacto de 3, ¿sí? Y a esos les voy a asignar los primeros rankings, los primeros. Entonces aquí este ya tiene un ranking de 1, este de 2, este no. Ah, bueno, sí, perdón, aquí estaba el ranking de 3, este sería el ranking 4 y este sería el ranking 5. Ya asigné el ranking a los impactos en 3. Ahora me voy a mi análisis y miro cuáles factores críticos de éxito tienen un impacto en 2. Y a esos les coloco un verdecito. Entonces Perdón, tengo aquí profe, 2. Perdón, profe, ahí ya seguiría el ranking 6, un ejemplo. Exactamente, entonces, bueno, aquí vamos en 6, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí, digamos que acá seguiría el 6 en los de 2. Sí, profe, perdón. Ahí analizamos la magnitud del impacto también y igualmente el ranking. Entonces ahí Sí, exacto. 6, Entonces acá iría 6, acá iría 7, acá iría 8 y acá iría 9, ¿sí? Y luego vendrían los impactos en 1. Entonces, observo que aquí en mi ejemplo tengo 2 impactos en 1. Es decir, 2 impactos bajos. 2 factores críticos de éxito calificados como bajos. Y a esos les asignaría el ranking 10 y el ranking 11. Y así sucesivamente. ¿Sí es claro el análisis que debemos hacer acá con el impacto y el ranking? Sí, profe, una pregunta. Sí, señora. Independiente de la amenaza o la oportunidad, lo que yo debo analizar o lo que con el equipo debo analizar es, por ejemplo, tasa de evaluación, ley de financiamiento. Yo le estoy dando una magnitud de impacto de 3 a las 2, pero yo puedo analizar que la amenaza, o sea, que la evaluación es mucho más fuerte que la ley de financiamiento que me dio el banco. Entonces, esto me va a generar unas tasas de intereses mucho más altas. Por eso, yo le doy al ranking 1, a la amenaza y a la oportunidad el 2. Si fuera al revés, si la ley de financiamiento fuera más alta que la de evaluación, yo podría, bueno, teniendo en cuenta que soy importador, ¿no? Podría yo decir que la oportunidad podría ser 1 y la amenaza podría ser 2, ¿cierto? Así yo analizo. Ah, perfecto. Así es que se analiza. Como les decía ahorita, es importante que tengamos en cuenta que vamos a analizar el impacto de ese factor. Y al hacer ese análisis es que asignamos el ranking. El ranking no lo colocamos teniendo en cuenta el orden acá establecido en magnitud del impacto, ¿sí? Porque a veces lo que hacemos es colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 15 y no analizamos el ejercicio. Como lo acaba de mencionar la compañera, es que se analiza, ¿sí? Yo debo identificar primero cuántos impactos tengo en 3 y qué son, oportunidades o amenazas, y determinar qué es más significativo para el sector, en este caso, la ley de financiamiento o la amenaza. ¿Qué afecta más? ¿Qué impacta más en el sector? Si para nosotros como equipo impacta más la ley de financiamiento, pues a ese le asignaremos el ranking 1,
y a la tasa de evaluación el ranking 2. Ese es el ejercicio que debemos hacer. Y debemos pensarlo muy bien. A veces le asignamos magnitud del impacto 3 a todos los factores y ahí no estamos haciendo ningún análisis. Habrán unos factores que impactan más que otros, entonces eso es lo que vamos a determinar al asignar esa magnitud del impacto. Ahí es donde está el análisis. Entre magnitud del impacto y ranking es donde se valida que realmente se haya hecho la identificación del ejercicio de cuáles son los principales factores críticos de éxito. Otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es que si yo, por ejemplo, acá en este análisis ya tengo identificados mi ranking 1, 2 y 3, ¿sí? Es porque para mi equipo de trabajo y para mí, esos son los factores críticos de éxito que están impactando de manera significativa en el sector. Y con esos 3 es que más adelante, cuando yo esté escribiendo el artículo, esos 3 factores críticos de éxito son los que me van a dar a mí la información para construir ese artículo, ¿sí? Entonces, revisemos bien cuáles van a ser esos factores, esos 3 primeros factores críticos de éxito, porque sobre ellos es que vamos a basar el análisis sectorial. La ponderación, pues, se da de manera, ¿qué? Está formulada para que se obtenga la formulación. Sí, de manera automática, gracias. Entonces, allí, en este ejercicio, lo más importante es poder hacer una adecuada identificación de los factores críticos de éxito y la identificación de la magnitud del impacto. La descripción, como les decía, es importante que tenga la fuente de donde se tomó la información para validar, ¿sí? Cuando yo les decía que recopilaran fuentes primarias y secundarias es porque ustedes tienen la fuente, identificaron el factor y con la información que recopilaron de esa fuente pueden escribir la descripción. Escribirla que sea de su propia autoría, tomando la información de la fuente, más no transcribiéndola. Aquí no es válido transcribir la información y colocarla en la descripción. Lo que hay que hacer es un pequeño análisis y dejarlo allí dentro de la columna descripción, asociando la fuente para poder validar cifras, datos y hechos y demás. Ese es el ejercicio que debemos comenzar a realizar. Lo vamos a trabajar para la primera entrega y para en la actividad que se llama foro. Vamos a entregar los ajustes que se soliciten en la primera entrega de este ejercicio. Entonces, una pregunta. Señor. Dime, ¿las generalidades se escriben ahí mismo o lo hacemos en un archivo de Word aparte? No, únicamente vamos a trabajar este Excel. Las generalidades se escriben acá en la hoja de generalidades. Trabajamos la Pestel y la Porter. No vamos a trabajar archivos adicionales. Profe, una pregunta. Listo, gracias, profe. Sí, señor, dime. Digamos, bueno, según lo que tú dices, el Excel sería como la primera entrega y digamos si hay puntos para corregir, sería como la entrega del foro. O sea, en el foro se hace la corrección de la primera entrega, ¿o entendí mal? Es correcto. No, entendiste bien. En la primera entrega se realiza pues la entrega del análisis sectorial por medio de este archivo. Y en esa entrega se hace una retroalimentación de factores críticos de éxito, de ranking, de impacto, y se solicitan unos ajustes. Y esos ajustes ustedes los deben entregar en la segunda entrega que se denomina foro. Ya allí en foro, ¿qué se hace? Vuelve y se revisa el simulador, vuelve y se revisa la información, se asigna una valoración y a partir de esa información es que ustedes van a comenzar a hacer la construcción del artículo.
Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Con respecto a la pestaña que dice ponderación en la matriz Pestel, pues tú dices que se genera automático. En la hoja de ponderación también los gráficos se generan de forma automática con la información. Sí, señora, así es. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces, tareas pendientes. De mi parte, compartirles algunas fuentes para que consulten. Se las estaré compartiendo mañana. De su parte, que comiencen a identificar fuentes primarias y secundarias y que revisen conjuntamente con sus equipos de trabajo el simulador. Los que ya vieron el videito de apoyo que se plantea allí en la guía de proyecto, bien, importante reforzar con las lecturas. Y los compañeros que vayan a hacer el ejercicio de consultoría, no olviden registrarse en el enlace que les compartí para que registren a sus equipos de trabajo y comiencen a desarrollar la actividad de consultoría. ¿Listo? Mañana tenemos sesión chat. Entonces, mañana estaré conectada por si tienen alguna pregunta del simulador. Profe, una pregunta, es que no me alcancé a conectar al principio, pero en la J, digamos un ejemplo, hay telecomunicaciones. Dentro de las telecomunicaciones hay 4. Uno puede escoger solo una, ¿cierto? Sí, la idea es escoger solo una. Ok, y la otra pregunta, hay hay una hoja en el Excel, si no estoy mal es la primera hoja, que pues como dice como a qué sector económico pertenece el subsector, bueno, comienza a haber muchas preguntas. Sí. Esas preguntas las respondemos ahí y de igual manera, como tú le comentaste al compañero, bueno, alguna persona que hace un momento preguntó si todo se hacía en el Excel, ahí también las entregamos en el Excel. Sí, claro, las preguntas se responden ahí en la hoja de generalidades directamente. En la portada no olviden incluir el nombre de todos los integrantes del equipo, ¿sí? Porque solamente vamos a trabajar este archivo en Excel. No es necesario que incluyamos archivos en Word con análisis. No son necesarios. Vamos a trabajar únicamente el Excel. Ok, gracias. Listo, entonces, no vayan a olvidar, ahí el Excel se da para que ustedes inserten celdas y relacionen el nombre de todos los integrantes que conforman parte del equipo. Bueno, los dejo para que descansen. Muchas gracias y quedamos en contacto. Nos vemos mañana en sesión chat. Feliz noche. Feliz noche, bueno, compañera. Gracias, mucho. Gracias, profe. Buenas Feliz noches. noche. Hasta luego. Bendiciones, profe, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias, cuídense. Gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo.